a todos, bienvenidos a este espacio nuevamente. El día de hoy nos encontramos en el área de sociales. Vamos a trabajar el tema referido a los derechos humanos y derechos fundamentales. En este espacio vamos a ver algunas cuestiones como la definición de los derechos. Vamos a mirar algunos aspectos históricos que han contribuido o han llevado a cómo se viven o cómo se entienden los derechos hoy en la actualidad, ¿cierto? Y por último vamos a trabajar algunos ejercicios referidos a este tema. Bueno chicos, este es el tema de hoy, que vamos a trabajar sobre los derechos humanos y la clasificación que tenemos de los derechos. Vamos a iniciar con las siguientes preguntas, las cuales son: ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué son importantes? ¿Y a quiénes protegen? ¿Cierto? Empezamos por la definición, porque a veces es muy complicado definir ese concepto sin volver a utilizar la misma palabra. Cuando nosotros entramos a la página de la ONU, por ejemplo, miramos que cuando nos definen derechos humanos, nos van a decir que son todos aquellos derechos a los que tiene acceso cualquier persona en el mundo, sin distinción de raza, origen, pensamiento, clase social, solamente por el hecho de ser humanos, ¿cierto? Sin embargo, nosotros podemos entender estos conceptos como garantías, ¿sí? Es decir, que nosotros, por el hecho de ser personas, el Estado tiene ciertas obligaciones con nosotros, ¿sí? Los derechos son lo que nos van a proteger contra cualquier tipo de abuso, de tortura, ¿cierto? Malos tratos inhumanos, crueles, ¿sí? Entonces vamos a pensar que los derechos también a nosotros nos convierten en ciudadanos, o sea, es decir, en personas que tienen una relación especial con el Estado, que no somos simplemente personas que obedecemos normas, que obedecemos mandatos, que pagamos impuestos, sino que también somos personas que podemos reclamar cierta calidad de vida, cierta dignidad, ¿sí? Entonces también podemos decir que los derechos van a tener como objetivo la protección de la dignidad humana, ¿cierto? Y que también en el fondo los derechos lo que buscan es promover también una idea de igualdad entre todas las personas, porque por eso mismo en la misma definición que se trabaja de las Naciones Unidas, abarcan a todas las personas en el mundo sin distinción. Es decir, que esto nos habla de una igualdad intrínseca para todas las personas. Sin embargo, nosotros en la actualidad planteamos que hay muchos retos, hay muchas cuestiones que hacen un poco complicado que los derechos se cumplan a cabalidad, ¿sí? Por lo menos vemos ciertos casos que están ligados a la discriminación, ¿cierto? Discriminación por raza, por sexo, ¿sí? Nosotros hemos visto incluso en casos recientes, hasta en países desarrollados como en Estados Unidos, donde el tema racial, por ejemplo, es muy complicado, genera muchas problemáticas sociales. O vemos como hasta incluso, para no irnos muy lejos, a finales del año pasado con el asesinato de este señor George Floyd, vemos también como hubo unas grandes manifestaciones y disturbios en ese país reclamando los derechos de las comunidades negras, por ejemplo, ¿sí? También vemos en muchos otros países o lugares también como hay problemas o situaciones donde se violentan a las comunidades LGTBI, ¿cierto? No más mirar en nuestro país también como hay ciertos casos donde se manifiesta ese tipo de violencias, ¿sí? O el hecho de tener una cierta clase social o ser de una clase social baja, también como eso nos puede afectar incluso dentro de nuestra propia sociedad, ¿cierto? Aunque también eso se va a relacionar también con prejuicios, o decir que o hay gente que piensa que alguien por ser pobre pues también puede ser delincuente, ¿sí? O el asunto también de esa discriminación por el lugar de uno proviene, ¿cierto? El caso de nosotros por ser colombianos, de pronto cómo nos pueden relacionar con temas de drogas, por ejemplo, en otros países, ¿sí? Sin nosotros tener ningún tipo de relación con eso, ¿cierto? Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo, si bien las normas
existen en la actualidad, si bien existen los derechos, también qué tipo de situaciones no propician o no permiten que los derechos se disfruten a cabalidad, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a pasar por acá, por este entonces segmento donde vamos a preguntarnos entonces qué eventos históricos anteceden a la creación de los derechos humanos, ¿cierto? O sea, aquí vamos a tomar como eventos históricos de los últimos siglos, tampoco vamos a irnos tan atrás en la historia, más bien vamos a tratar como de explicar cómo ha sido ese surgimiento o creación de los derechos como los concebimos en la actualidad, ¿cierto? De la Carta la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa construcción en nuestra época contemporánea, ¿cierto? Porque de todas maneras sí hay una discusión frente a qué momento preciso de la historia han surgido los derechos, ¿cierto? Si se dieron desde la antigüedad, si se dieron desde la Edad Media, si se dieron desde la modernidad, o si son un asunto que solamente apareció en la época contemporánea, ¿cierto? Han habido ese tipo de debates, ¿sí? Sin embargo, nosotros al analizar las sociedades o las culturas que han existido a través de la historia, pues hemos visto que de alguna manera el tema de la desigualdad siempre ha estado presente, ¿cierto? Si lo está presente ahora, como ya lo habíamos dicho al principio, pues en otras sociedades en la antigüedad se va a ver un poco más marcado cuando mira el caso de sociedad de hindú, por ejemplo, con un sistema de castas donde tranquilamente, obviamente, la gente no puede cambiarse tan fácil de su lugar de nacimiento, de su estrato social, no es fácil hacerlo, ¿sí? O vemos, por ejemplo, en la sociedad de Babilonia, también por allá, hacia casi 2000 años antes de Cristo, con este tema de la ley del talión, ¿cierto? El tema de las normas que empezaron a surgir en esa sociedad donde se pensaba que los hombres no eran iguales, ¿cierto? Habían hombres superiores y habían hombres inferiores, ¿cierto? Y es decir que también había esclavos y donde, por ejemplo, haber cometido una falta contra un hombre superior, por ejemplo, haberlo herido con este tema de la ley del talión, conllevaba a que entonces se le infligiera el mismo daño de la misma naturaleza. Pero cuando un hombre superior, un hombre con tierras, un hombre rico en esa época, dañaba de pronto el esclavo de otro hombre superior, lo que podía suceder era que simplemente recibiera una sanción por lo que hizo, o que simplemente le cobraran una multa en plata como tal, ¿cierto? Para reponer los daños, o que diera otro esclavo a cambio de lo que hizo, ¿sí? No se trataban las faltas con la misma crudeza, ¿cierto? Con la misma firmeza. Cuando nosotros miramos también el descubrimiento de América, toda esa época cuando luego empezó el tema de la colonia, también vemos una sociedad de castas, también vemos una sociedad piramidal donde los españoles son los más importantes y luego en importancia siguen sus hijos, los que llamábamos criollos, y luego teníamos los mestizos, y luego de ahí venían los indígenas, y luego en la escala más abajo estaban los esclavos, ¿cierto? O sea, ahí tampoco habla uno como una existencia de derechos como la conocemos hoy en día, porque de todas maneras sí se consideraba que había unas personas con un estatus y importancia más alta que otros dentro de la sociedad, dentro de la política y dentro de la economía, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empezamos a hablar como, bueno, y entonces en qué momento hablamos con un poco más de firmeza o de fuerza con lo que ha sido la concepción de los derechos, esa idea de que deberíamos ser iguales, y entonces donde nos aparece este tema de la independencia de los Estados Unidos en 1776, ¿cierto? Se empezó a concebir esa idea de que éramos iguales, también venía un poco influenciada por este tema de que éramos hijos de Dios, éramos creación, éramos iguales, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que esa creación de esa constitución o de esas normas, la aparición de esos como primeros derechos,
sí tuvo una influencia mundial, ¿cierto? La podemos evidenciar luego con la Revolución Francesa, y luego de esa también podemos ver cómo eso afectó o influenció en las demás independencias de América, ¿cierto? Pero decimos que a pesar de que, digámoslo así, los norteamericanos hubieran hablado pues en su constitución de esos temas de igualdad, libertad también, no está lejos el tema o el problema racial nuevamente, como ya lo hemos mencionado al principio, ¿cierto? Y cómo luego en 1861, ¿sí?, inicia una guerra civil por todo este tema de la esclavitud, ¿cierto? La guerra de secesión, como la conocemos normalmente, la guerra civil entre los bandos de la Unión y el bando de la Confederación, ¿cierto? Como hubo una guerra por el asunto de la esclavitud, de si se habla de la libertad de las comunidades negras o no, ¿sí? Una guerra que va a durar 4 años, donde finalmente vence el bando de la Unión y donde entonces se declara la libertad de los negros, pero como aún así eso no implicó una justicia social como tal, no implicó una igualdad como tal, todavía había unas exclusiones frente al tema del voto, ¿cierto? Si eran iguales, si había un derecho de voto para todos, pero ¿qué pasaba antes con las comunidades negras? Como todavía eso en el siglo XX, en la década de los 60, vemos también todavía esas luchas por la inclusión, por reconocimiento de derechos, y cómo todavía hoy en día sigue existiendo un problema social grande en ese país, ¿cierto? Sin embargo, sí reconocemos pues la importancia de lo que en su momento significó la independencia de 1776, ¿sí? Luego tenemos entonces la Revolución Francesa en 1789. Recordemos que allí entonces un cambio importante en Francia respecto al gobierno, ¿cierto? Se desmontó la monarquía, que era lo que conocíamos como ese antiguo régimen, ¿cierto?, en el tema de la política, y cómo entonces la gente en ese mismo año entonces saca la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿cierto? Que esto, digámoslo así, cambia mucho nuestra historia, porque se introduce o se retoma ese concepto de ciudadano desde la antigua Grecia, desde cuando hablábamos de la democracia en Atenas, ¿sí? De esa persona que no solamente obedece normas, no solamente cumple deberes, sino que tiene la posibilidad de decidir, que es un sujeto activo dentro del Estado y que tiene una comunicación también más fuerte y directa con sus gobernantes, y que esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano también fue una manera de restringir los abusos, de restringir los posibles abusos que el Estado o el poder pudiera ejercer contra su población, ¿cierto? Entonces la gente empezó a crear estas normas, pensando en proteger su vida, pensando en proteger su libertad, pensando en proteger la igualdad, pensando en proteger su propiedad, que no se la fueran a quitar, y protegerse contra posibles señalamientos, ¿sí?, jurídicos. Entonces también se hablaba de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? También se planteaba la defensa de este tipo de derechos, ¿sí? Hablaban entonces de defender una cierta dignidad y defender también unos ciertos mínimos para poder vivir bien, ¿cierto? Vivir con dignidad, tener una calidad de vida. Entonces, ese tipo de normas o también ese tipo de cambios políticos, que se desmonta la monarquía, que empiezan a hablar de repúblicas, que empiezan a hablar de la posibilidad de tener un gobierno de normas, que en su momento se pensó que era una forma de gobierno, un manejo del poder más justo, ¿sí?, que no se concentrara el poder, que nadie gobernara de por vida, que los gobernantes fueran elegidos, que ese poder que se le entregaba a un gobernante fuera temporal, ¿sí? Como todas las ideas también viajan a América y también entonces se ven evidenciadas en la construcción o lo que sucede luego con las independencias, ¿cierto? Y en la constitución de repúblicas, ¿sí? Y posteriormente también en la abolición de la esclavitud, ¿sí? Sin embargo, que esos derechos empezaran a esparcirse no significa que el mundo fuera un lugar más justo, que el mundo fuera un lugar más seguro, porque de todas maneras siguieron ocurriendo diferentes conflictos en el mundo, o de todas maneras vemos como las potencias de Europa, una vez
son, o salen de América, ¿cierto? Más bien buscan y centran sus intereses coloniales en África o en Asia, ¿cierto? Y entonces establecen otros puntos de control sobre esas poblaciones, ¿sí? A pesar de que ya existían, ya se empezaba a hablar de derechos, ¿sí? O como en el siglo XX las guerras mundiales también nos cambian la concepción de la historia y la manera de ver la humanidad, también como se rompe con esa creencia que en su momento se tenía de esta idea romántica sobre el avance o el progreso de la humanidad, ¿cierto? Donde también la ciencia y la tecnología habían llevado a por lo menos muchas potencias del mundo a tener muy buenas condiciones de vida, una posición bastante relevante, ¿sí? Pero también como los horrores de la guerra que ocurren la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, ocurren en 1914 y 1939, también lleva a plantearnos cómo esa tecnología, cómo esa ciencia que se crea eh, en manos humanas, cómo se puede también usar para el mal, también cómo puede eso crear genocidios, masacres, desplazamiento, destrucción de ciudades, de monumentos, ¿sí? Generar también contaminación. Entonces eso también genera esa pregunta de ¿para qué entonces estábamos avanzando? ¿Para qué estábamos teniendo esa fe en la humanidad si nos estábamos destruyendo? También se pensó entonces qué se podía hacer para realmente alcanzar una paz y una estabilidad internacional, cómo se podía alcanzar una paz entre los pueblos también. Y entonces eso también abrió la puerta para pensar en la creación de un sistema internacional, ¿cierto? Que existieran instituciones que facilitaran la cooperación y negociación entre los distintos estados, que facilitaran el desarrollo económico de todos y que a la vez limitara los abusos que los estados pudieran cometer contra sus ciudadanos, pero a la vez también cómo limitar las acciones de la guerra para defender esa dignidad y defender entonces lo que conocíamos como los derechos de las personas. Y es entonces como en 1945 que se acaba la Segunda Guerra Mundial, como eso da pie a que surja las Naciones Unidas, ¿sí? Organización internacional, como eso también propicia que aparezcan otras como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, Fondo Monetario Internacional, que siguen siendo vigentes y que hoy día influyen mucho en la manera en que los estados funcionan, en la manera en que los estados también se interrelacionan, ¿cierto? Y que también tienen, por ejemplo, el caso de la ONU también tiene entonces la posibilidad de intervenir en conflictos, en problemas y buscar la resolución pacífica de los mismos. Sin embargo, chicos, pues cabe aclarar que tampoco eso, aún existiendo esos mecanismos, eso tampoco impide que surjan conflictos o guerras entre países, ¿cierto? También nosotros vemos que hoy día todavía hay conflictos que siguen ocurriendo en el mundo, en muchas zonas de Medio Oriente, de Asia, en Corea, ¿cierto? También siguen estando por ahí latentes. Sin embargo, también en 1948 miramos cómo se lanza entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí pues entonces muchos de estos países del mundo crean ese compromiso de respetarlos y también entonces hablan de que los países miembros de la organización también colaboren y permitan que también busquen garantizar esos derechos a sus poblaciones, ¿sí? Sin embargo, uno también ve cómo en el año que se lanza esa declaración vemos que estamos en un contexto de la Guerra Fría, o sea, de otro conflicto internacional, que se crea el Estado de Israel y por tanto también aparece este conflicto judeo-palestino, ¿cierto? Entonces también vemos cómo a pesar de que cada vez tenemos más regulaciones, más derechos humanos y demás, de todas maneras los conflictos siguen ocurriendo. Entonces, como Colombia es un país miembro de la ONU, pues también es un país que se supone que debe promover y respetar los derechos humanos y meterlos dentro de su legislación interna, ¿sí? Entonces, por eso nosotros por acá vamos a hablar entonces de más o menos una cierta clasificación de esos derechos, ¿sí? Vamos a mirar entonces esas tres generaciones de derechos de nuestra Constitución y con ejemplos de algunos derechos. Entonces los de primera generación van a ser
esos derechos fundamentales, ¿cierto? Van a ser los derechos más ligados al individuo. Entre comillas podemos decir que son los más importantes, porque de todas maneras decir que un derecho es más importante a veces puede ser complicado, pero sí podemos decir que son los más esenciales. Y entre esos contamos pues el derecho máximo, que es el de la vida, ¿cierto? Hablamos de la libertad, por ejemplo, hablamos de la libre conciencia, hablamos de la libertad de cultos, hablamos de libre desarrollo personal también, ¿sí? Hablamos también de los derechos políticos, la posibilidad de elegir y ser elegido, el asunto de tener el voto, de poder lanzarse uno como candidato también, ¿sí? Entonces vemos como hay una gran gama de derechos que conocemos como fundamentales. En segunda, los derechos de segunda generación, podemos tener aquí los derechos económicos, esos derechos que nos ayudan a prosperar, a progresar, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el asunto de la educación como un elemento, un motor, nos ayuda a desarrollar nuestros talentos, nos permite crecer como personas, nos permite también elegir una profesión, ¿cierto? La cual podamos servir a la sociedad. Tenemos también entonces el derecho al trabajo como tal, otro derecho también importante, un derecho al salario, un derecho a la propiedad, ¿cierto? Esa propiedad entendida como una vivienda, como que podamos tener también un terreno, esa propiedad vista también como una empresa y que también esa empresa pueda generar también empleo a otras personas, ¿sí? También en los de tercera generación tenemos allí todos estos derechos colectivos o los derechos de los pueblos. En su momento, cuando se creó la Carta de los Derechos, también se habló de esa autodeterminación de los pueblos, que para alcanzar la paz mundial era necesario que las comunidades fueran independientes, que puedan constituirse como países, como estados, y pudiesen desarrollar su propia economía y su propio sistema político sin la intervención de las potencias mundiales, ¿cierto? Entonces, también dentro de esa categoría de derechos, esos colectivos, hablamos del tema de la paz como un derecho para todos, también el derecho a un medio ambiente sano, ¿cierto? También son algunos de esos derechos importantes. Y ya dicho esto, chicos, pues vamos a pasar a trabajar algunos ejercicios que nos va a servir de preparación entonces para el examen, ¿cierto? Entonces tenemos por acá este ejercicio que nos dice lo siguiente: la objeción de conciencia es una forma de resistencia civil, por ella cada persona expresa que desea obrar a partir de sus convicciones y de su conciencia. Esto quiere decir que la objeción de conciencia, tenemos pues entonces 4 opciones. Obviamente la objeción de conciencia es un recurso que tiene cada persona, obviamente no lo pueden obligar a uno a obrar contra sus principios morales, entonces lo vamos a constituir también como un derecho, ¿cierto? Entonces tenemos acá 4 opciones que nos dice. La primera es ilegal porque va en contra de los mandatos y leyes establecidas, entonces tenemos que esa opción no es posible porque obviamente es un mecanismo que lo permite la ley, ¿cierto? La B es una forma de evadir la Constitución, entonces miren que está muy ligado a la, si lo permite la ley, si lo permite la Constitución, entonces no es que se esté evadiendo, entonces tampoco es una opción posible. Dice, defiende la capacidad del individuo de actuar según sus convicciones, ¿sí? Y entonces acá vamos a tener nuestra respuesta correcta, porque ese recurso va a permitir que la persona no sea afectada en su moral, ¿sí? En su ser interno, por alguna acción o trabajo o labor que le toque desempeñar, ¿sí? A veces esto se ve mucho, sobre todo en situaciones que están relacionadas con temas delicados y polémicos, como el aborto o la eutanasia, por ejemplo, en el caso de los médicos, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestro siguiente ejercicio, que dice de la siguiente manera: hay pueblos que conservan prácticas como la tortura o la lapidación por faltas morales, la mutilación genital o la trata de personas. Esto hace parte de su herencia cultural y se practica desde hace generaciones.
hay un valor reconocido por la comunidad internacional y es el derecho a la identidad cultural, por lo que las prácticas ancestrales de cada pueblo deben ser respetadas. Sin embargo, desde el punto de vista de la Carta de los Derechos Fundamentales, las prácticas mencionadas, ¿cierto? O sea, ya nos devolvemos al inicio cuando hablamos de esta defensa de la dignidad humana, ¿cierto? De la igualdad, de evitar las torturas, de evitar los tratos crueles. Entonces esto es lo que nosotros o este concepto, lo que ya habíamos dicho, es lo que nos va a permitir analizar este caso y poder decir entonces que nuestra respuesta correcta es la opción B, ¿cierto? Es la opción B, que está atentando contra la dignidad humana, ¿sí? No podemos decir la C porque de todas maneras lo importante aquí es la dignidad, y que con el tema o lo que se nos pregunta frente a la Carta de los Derechos no sería posible aplaudir o resaltar de forma positiva ese tipo de situaciones que claramente van en contra de la dignidad humana, ¿sí? Entonces vamos por acá con nuestra siguiente pregunta, que dice de la siguiente manera: los derechos humanos son inalienables, es decir, que no pueden ser ignorados o arrebatados por ningún individuo o colectivo. Sin embargo, incluso en regímenes democráticos respetuosos de la Carta de Derechos, hay muchas personas a las que se les ha negado algún derecho por la vía legal, como el de la libertad o el del asilo. Teniendo en cuenta el sistema internacional de derechos, este tipo de situaciones. Es muy claro que pues, los derechos están interrelacionados, son inalienables, no deberían suspenderse, pero nosotros sí tenemos situaciones particulares en las cuales se suspenden de manera temporal, y que es una potestad que tienen los estados. Por ejemplo, cuando alguien comete un delito, comete un asesinato, comete un robo, entonces el estado, sus autoridades, tienen la potestad de entonces restringir esa libertad o suspenderla de forma temporal, y por eso entonces tenemos las prisiones, no se paga entonces cárcel. También cuando alguien comete un delito se le suspenden otros derechos como los políticos. Cuando alguien es condenado por algún delito, pierde temporalmente su derecho al voto, y obviamente no es posible que se lance a un cargo de elección popular, ¿cierto? Entonces acá tenemos ese ejemplo, que los derechos en ocasiones pueden suspenderse, y entonces de las opciones que nosotros tenemos ahí, por eso podemos decir que la opción correcta es la A, ¿cierto? Se va a justificar si la persona ha violado el derecho de alguien más, ¿sí? Entonces con esta última pregunta, entonces chicos, terminamos nuestro ejercicio del día de hoy. Bueno chicos, espero que este tema les haya servido bastante, que los ejercicios hayan sido bastante útiles para lo que ustedes buscan, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta luego.